tres propiedades. Primera propiedad es densidad absoluta. Densidad absoluta. Se representa con la letra griega ρ y es el cociente entre la masa y el volumen. ¿Listo? Ya les digo cómo lo vamos a hacer para unos fluidos. Segundo, densidad relativa. Densidad relativa se conoce también con el nombre de gravedad específica, igual a gravedad específica. Se representa con la letra SG, siglas de la gravedad específica, Gravity Specific. ¿Listo? Bueno, en inglés llega hasta y es el cociente entre la densidad de un fluido, ¿sí? Cualquiera, sobre la densidad del agua. ¿Listo? Entendiendo que la densidad del agua es la densidad del agua en condiciones estándar, o sea, aquella densidad que nosotros decimos, ¿cuánto vale la densidad del agua? ¿Un qué? Un gramo sobre mililitro, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, esta la vamos a determinar ahora, segunda propiedad. Tercera propiedad, vamos a determinar el peso específico, que se representa con la letra griega gamma, esto es gamma, y es igual, el peso específico es el peso específico de un fluido sobre el peso específico del agua en condiciones estándar, o es igual a la densidad de un fluido por la gravedad sobre la densidad del agua por la gravedad. Bueno, cualquiera de estas dos, pero principalmente podemos usar esta que está aquí. ¿Listo? Y el cuarto, vamos a ubicar cinco cosas. La cuarta propiedad se conoce como viscosidad dinámica. Se representa con la letra griega mu. Y se determina, las unidades de la viscosidad dinámica del sistema internacional son los pascales por segundo. La quinta y última es la viscosidad cinemática. Se representa con la letra griega nu y es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad absoluta. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar estas cinco propiedades. ¿Sí? Densidad absoluta, densidad relativa, peso específico, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los fluidos que nosotros, o las sustancias que vamos a utilizar? Puedo borrar, ¿cierto? ¿No? Hacemos un pequeño break y seguimos con las otras tres. Entonces, estas dos propiedades que son densidad absoluta y densidad relativa, las vamos a hacer con 3 o 4 fluidos de prueba. Tendríamos que ver qué fue lo que trajimos. Entonces, los materiales para estas dos determinaciones van a ser los fluidos de prueba. Fluidos de prueba. ¿Cuáles son los fluidos de prueba? Me dicen. Aceite de cocina. Aceite de cocina. Aceite de motor. Que no vaya a estar quemado y que usted tenga la referencia que esa es, ¿no? Por ejemplo, SAE 40 o... Si teníamos, yo les había dicho que si podíamos conseguir aceite hidráulico, si lo tenemos, pues sí, si no, no hay problema. Glicerina. Jabón líquido. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Hay algún otro fluido? ¿Recuerdan? No, creo que eso, ¿no? Es aceite de cocina, aceite de motor, aceite hidráulico, glicerina y jabón líquido. ¿Sí, no? ¿Qué cantidad tenemos que tener de estos fluidos? Pues mínimo 250 mililitros o 300 mililitros. ¿Listo? ¿Sí? Igual después se los llevo. ¿Vale? ¿Qué otros materiales? Pues vamos a usar una probeta de 100 o 150 mililitros. Vamos a usar una balanza, y necesitamos una calculadora más. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, nuestros materiales van a ser nuestros fluidos de prueba, la probeta, la balanza y una calculadora. ¿Sí?
Y pues cada grupo vamos a determinar densidades de mínimo 3 de esos fluidos. Bueno, otro que necesitamos determinar para el tema de la densidad relativa o gravedad específica es la densidad del agua. ¿Estamos? Sí. Entonces está claro, ya tenemos, nos ubicamos en el mesón, en los diferentes grupos, sacamos nuestros fluidos y ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Listo. Entonces ya tenemos los materiales. Ahora sí, el procedimiento. ¿En qué consiste? Esto es breve, esto es bravo y breve. Entonces, ¿en qué consiste lo que nosotros vamos a hacer, muchachos? Necesito que trabajen bien y que trabajen rápido porque lo que viene sí es un poquito más dispendioso. Entonces, si yo voy a determinar la densidad absoluta, ¿sí?, que es el cociente de la masa entre el volumen, es muy sencillo. ¿En qué consiste el procedimiento? Presten atención. El procedimiento consiste en lo siguiente. Número 1, vamos a tomar temperatura, ¿sí? Vamos a registrar temperatura y si es posible, bueno, temperatura del fluido, para lo cual necesitamos un termómetro, yo lo coloqué en los materiales, y si es posible, aquí tenemos un barómetro, determinamos la presión atmosférica. Si no conseguimos un barómetro, preguntamos a ver cuánto sería la presión atmosférica, ¿vale? Y una vez utilizamos la presión atmosférica. Entonces, esos serían los dos valores de entrada. ¿Qué necesitamos también? Registrar el peso de la probeta vacía. Peso de la probeta vacía. Peso de la probeta vacía. ¿Listo? Entonces usted coge su probeta que esté muy limpia, ¿sí?, que esté muy seca y la pesa. ¿Sí? Usted la pesa. ¿Qué necesitamos ver aquí? El nivel de precisión de la balanza para tenerlo en cuenta en el error, posible error que se registre en la medición. Listo. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Añadimos a la probeta, se añade, bueno, si la probeta es de 100, pues usted le coloca 90 centímetros cúbicos. ¿Sí? Añade un volumen conocido, ¿sí?, donde la probeta esté llena. Pues añadir un volumen conocido, un volumen que usted sepa, un volumen conocido. Cuarto, pesar la probeta con el fluido. Quinto, repetir el procedimiento con los otros fluidos. Repetir el procedimiento. ¿Listo? Sí, aquí hay que hacerlo primero con el aceite cocido, luego con el agua. Exactamente. 3 fluidos por grupo. Okay. 3 fluidos por grupo e incluye el agua. ¿Listo? Bien. Llevo rato. El tema terrestre es igual a peso. Esto tiene que estar claro y no lo... ¿sí? O si no... Realmente yo aquí lo que determino es la masa. Yo cuando voy a subirme en una balanza, en vez de decir me voy a pesar, debería decir me voy a amasar, porque la masa no cambia, ¿cierto? Obviamente decimos peso, ¿por qué? Porque estamos afectados por la fuerza de la gravedad, que para la Tierra es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero vamos a partir de ese concepto, masa igual a peso. Entonces, para saber la masa de esos fluidos, entonces yo digo, la masa es igual a, bueno, para que no se enredemos, el peso del fluido es igual al peso de la probeta llena menos el peso de la probeta vacía. Ahora, si usted quiere ser más exhaustivo, entonces usted dice, bueno, peso es igual a masa por gravedad, masa es igual a peso sobre gravedad, y utiliza este peso que está aquí, la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y tendríamos la masa. Entonces yo ya tengo la masa de cada uno de los fluidos y sé el volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo fijé el volumen. O sea, yo fijé el volumen. Entonces es sencillo, densidad va a ser esa masa entre el volumen. ¿La masa en qué va a estar? En gramos, ¿sí? Y el volumen en centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. ¿En qué lo va a expresar usted después? Entonces va a decir, lo expreso en kilogramos sobre metro cúbico.
¿cierto? Aplica un factor de conversión, entonces pasa de estos gramos, centímetro cúbico, a kilogramo, metro cúbico. Para eso, ¿qué tiene que recordar? Que un kilogramo, ¿cuántos gramos? Kilo. ¿Qué es kilo? 1000 gramos. Y que un metro cúbico son 1.000 de centímetros cúbicos. ¿Qué estamos? Un metro cúbico, 1000 litros, un litro, 1000 centímetros cúbicos, 1000 por 1000, 1.000.000. Es un metro cúbico, 1.000.000 de centímetros cúbicos. ¿Listo? Eso ya sería como el procedimiento. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener la densidad de cada uno de los fluidos. Densidad del aceite de cocina, densidad del aceite de motor, densidad del jabón líquido, densidad de la glicerina. ¿Aquí estamos? Y tendremos la densidad del agua. ¿Qué les pido? Que sean muy precisos, que hagan unos buenos registros en peso. ¿Es decir que la densidad del resultado es en metros cúbicos? Kilogramos metro cúbico y gramos centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces en esas dos unidades que lo presento. ¿Listo? Bien. Voy a ver la densidad relativa a gravedad específica, muy sencilla. Entonces, ¿borro? Sí. Borro. ¿Cómo calculo? Porque ya nos vamos a hacer el... Muy sencillo, ¿no? Realmente no tenemos así misterio. ¿Cómo calculo la densidad relativa a gravedad específica? Entonces, parto de decir que la densidad relativa a gravedad específica es la densidad de un fluido, que ya se lo determiné, sobre la densidad del agua, que también se lo determiné. Entonces, ¿qué hago? Si yo aquí tengo un valor que está en gramos sobre centímetro cúbico y aquí abajo tengo otro valor que está en gramos sobre centímetro cúbico, pues esto se me va a cancelar. ¿Y qué me va a decir? Que esta densidad relativa o gravedad específica es adimensional. O sea, ¿qué quiere decir esto? A sin dimensiones. No tiene dimensiones. Y es un número. Es un número que caracteriza. Entonces, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que para los aceites, esa SG está más o menos alrededor de 0,8 a 0,9 o 0,7 a 0,9. Yo ya sé que la densidad relativa de los aceites es de 0,8, ¿sí? 0,85. ¿Sí estamos? Entonces vamos a comprobar eso. Listo, muchachos, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Entonces podemos proceder, ¿sí? Hagámoslo muy rápido, tomamos los registros y ahí pues ya les planteo los siguientes tres partes que serían densidad, ¿qué? Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y me faltaba otra. Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, ¿y cuál era la tercera? Peso específico. El peso específico. No, aquí podemos sacar el peso específico. Aquí sí podemos sacar el peso específico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Qué estamos? Entonces, esa densidad que calculamos por la gravedad me va a dar el peso específico. ¿En qué unidades se da ese peso específico? Ese peso específico va a estar en kilogramos fuerza, centímetro cúbico, va a estar en newtons sobre, kilogramos fuerza sobre metro cúbico, va a estar en newtons sobre metro cúbico, o podría estar en gramos fuerza o gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Teniendo la densidad que ya la calculé, la multiplico por la gravedad y entonces tendría peso específico. Esas son las tres primeras que vamos a hacer. Después de que hagamos eso, hacemos viscosidades si alcanzamos. Debe estar en ese orden de ideas, ¿sí? De la del agua. O sea, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es posible que les haya dado un poquito menos. Si estamos, si usted fue muy riguroso y de acuerdo a la precisión, de pronto le digo un poquito menos. ¿Qué otra conclusión? La densidad absoluta de los aceites, cualquiera de los aceites, es menor que la densidad del agua. ¿Qué estamos? Es menor. Ustedes me van diciendo de acuerdo a sus datos, ¿no? Estamos sacando las conclusiones. Entonces posiblemente le dio un valor de 0,85 gramos centímetro cúbico, que es lo mismo que 850 kilogramos. La de los aceites, perdón por una pregunta, o sea que la del agua es mayor que la de los aceites. Total. Por Por- medio. ¿Ah? Aquí medio entonces. Eso. ¿Por qué sé eso? ¿Por qué sé eso? Porque cuando uno coloca
un poquito de aceite sobre agua, ¿qué pasa? Se repele. Sí, pero ¿qué pasa? Queda encima del Queda encima, flota. Entonces, cuando un fluido flota en agua, su densidad es menor. Por ejemplo, si yo colocara mercurio, ¿sí? O colocara una piedrita en agua, ¿qué pasa? Se hunde. ¿Por qué? Porque la densidad es mayor. ¿Sí? De hecho, bueno, aunque no es el propósito, pero podríamos determinar la densidad del suelo. ¿Perdón? ¿La densidad o el peso? Densidad. Recuerden que estamos hablando de densidad. Relación entre la masa y el volumen. Entonces, esas son como las conclusiones que nosotros sacamos. Las densidades dependen de la cantidad de masa, o sea, es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al volumen. Entonces, si un fluido tiene más materia en un mismo volumen, va a tener más densidad. Si un fluido tiene menos materia, pues va a tener menos densidad. ¿Sí estamos? En un volumen determinado. Bueno, el tema de las densidades relativas o gravedades específicas, pues cumple la misma proporción. Para el agua, pues sería aproximadamente igual a 1. Para los aceites, sería menor que 1. ¿Sí? Menor que 1. Listo. Bien, vamos con la siguiente parte que tiene que ver con la viscosidad. Y quiero que estén muy atentos, ¿vale? Quiero que estén muy atentos. Disculpe, hay que poner estos... Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos hacia la viscosidad. ¿Listo? Vamos a determinar las viscosidades. Dos viscosidades. Viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Les recuerdo que la dinámica es mu, letra griega mu, y la cinemática es nu. ¿Sí? Letra griega nu. ¿Sí estamos? ¿Cómo se define la viscosidad? ¿Y qué tan diferente es con respecto a la densidad? Entonces, la viscosidad es la resistencia que un fluido ofrece a su movimiento, a su libre movimiento. ¿Listo? Aquí coloco un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Suponga que yo coloco dos goticas sobre el tablero, una gota de agua y otra gota de aceite. Quiero que se imagine esto. Una gota de agua y una gota de aceite sobre el tablero en esa posición. ¿Cuál baja más rápido? ¿Ah? ¿El aceite o el agua? El agua. ¿Por qué? Porque su viscosidad es menor. De hecho, idealmente la viscosidad del agua es cero. Nos vamos a dar cuenta. Idealmente. La viscosidad es aproximadamente cero. ¿Sí estamos? En cambio, el aceite tiene una viscosidad. Entonces, por eso se demora un poquito más en bajar. ¿Sí? De hecho, pierde la viscosidad. Ojo esto, ¿no? Pierde la viscosidad cuando nosotros tenemos aceite, por ejemplo, en un sistema de una caja de engranajes, de motor. Como esos engranajes se están moviendo mucho y hay fricción y hay calor, entonces el aceite lo que hace es bajar esa temperatura para alargar la vida de ese sistema, de esos engranajes. Pero a medida que ella empieza a tomar calor, ese aceite se degrada. Y la degradación es que él pierde su viscosidad. Entonces él se vuelve más líquido. ¿Sí? Y al volverse más líquido, pues pierde también su color. O sea, los aditivos hacen que él se oscurezca. ¿Sí estamos? Es un aceite ya quemado, un aceite que ya ha cumplido un ciclo, es un aceite que ha perdido su viscosidad. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a determinar. ¿Sí? La viscosidad, tanto cinemática como dinámica. Viscosidad como propiedad que un fluido ofrece, o la resistencia que un fluido ofrece a su libre movimiento. ¿Cuáles son los materiales que nosotros requerimos? Los materiales requeridos para la prueba. Bien, entonces necesitamos, número uno, los fluidos, los mismos fluidos que ustedes trabajaron, los mismos fluidos, ¿sí? Los tres fluidos que hicieron, incluido el agua. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pie de rey. Cada grupo tiene que tener un pie de rey. Si no se acuerda cómo medir, me dice yo, porque tenemos que medir con mucha precisión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos balines. Necesitamos una probeta, ¿sí? De 100 mililitros
necesitamos una balanza digital. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un cronómetro. Necesitamos un lápiz o un marcador y necesitamos cinta. ¿Listo? Aquí están los materiales que nosotros necesitamos. Los fluidos, pie de rey, balines de diferentes diámetros, probeta de 100 mililitros, balanza, cronómetro, lápiz y una cinta. Sí, una cinta de máscara. ¿Listo? ¿Estamos? Y una regla. Y una regla. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento que vamos a aplicar? Número 1, pues ya tenemos como datos de entrada las densidades de los fluidos. O sea, ya están las densidades, ya las conocemos. Esto ya lo conocemos. Debemos conocer las densidades de los 3 fluidos que vamos a medir. Segundo procedimiento, necesitamos clasificar por volumen y por peso los balines. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted tiene, ahora no nos serviría un solo balín. Yo entiendo que de pronto, pues no sé qué pasa aquí con los señores que arreglan las bicicletas, pero pues deberían estar los paqueticos de balines, o sea, tener varios del mismo tamaño. Pero bueno, usted los clasifica. Entonces, medimos en el balín, recuerde que esto es una esfera, medimos el diámetro y el peso. Y hacemos una tablita. Peso tanto, diámetro tanto, volumen tanto. Entonces la tabla va a ser así. Entonces, diámetro, el peso, volumen. ¿Sí? El número de balines que tenga, ojalá, entre más tenga mejor, porque estadísticamente usted comete menos error. ¿Estamos? Diámetro, peso y volumen. ¿Cómo calculo el volumen de una esfera? Alexandra, volumen de una esfera. Volumen de una esfera. Fórmula para calcular el volumen de una esfera. Ingenieros. Volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. 4/3 de pi por el radio al cubo. Esa es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Esfera, diferente círculo. En círculo se calcula área, esfera, un balón, al cual se le calcula el volumen. ¿Sí estamos? ¿Listo? 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Por qué necesito el diámetro? Porque el radio, digamos que este es el diámetro, ¿cierto? Este es el diámetro. El radio es esto, la mitad. O sea que el radio es de medios. ¿Sí? O sea, usted coge este diámetro, lo divide entre 2 y entonces ya tiene el radio, lo mete en esta formulita y tiene el volumen y lo pesa y entonces ya tiene el peso. ¿Listo? ¿Estamos? Que ya tenemos los fluidos, tenemos los balines, hemos utilizado el pie de rey pues para medir el diámetro, ya tenemos los balines, tenemos los fluidos, usamos la balanza para determinar los pesos y hasta ahí vamos. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? Tomamos la probeta de 100 mililitros, esta es nuestra probeta de 100 mililitros y la llenamos toda. Ahora la llenamos toda de fluido con la densidad conocida, toda totalmente llena, toda, por eso es de 100. ¿De 100? Sí, todo, pero todo, que no quede espacio. ¿Listo? Como usted ya tiene los, vamos a alargar esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar una distancia con una cinta o con un lápiz y utilizando la regleta. Entonces yo voy a conocer esa distancia. ¿Qué distancia? La que usted quiera, 10 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, bueno, lo que sea. Usted coloca la distancia. ¿Listo? Y utiliza el primer balín. Entonces usted ya conoce la distancia, de 12 centímetros para todos. ¿Sí estamos? Ahora va con el primer balín, tiempo. Entonces, coloca el balín aquí con el dedo, aquí, ¿cierto? No lo vaya a lanzar, porque va con una velocidad inicial. Usted lo coloca aquí, ¿sí? Ahí, mete el dedito ahí. Cuando pase el balín por aquí, activa el cronómetro. Ahora, como tenemos pocos balines, la idea es que hayan
por lo menos 2 personas o 3 personas con los cronómetros y alguien que diga listo, y entonces activan el cronómetro y toman esos 3 tiempos. Ahí estamos simulando que hemos hecho 3 balines. ¿Estamos? Porque tenemos poquitos. Entonces, por decir, usted registra, aparece el primer balín, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, el número de tiempos que tenga. ¿Sí estamos? O sea, ¿qué tiempo le dio? Cuando pasó por aquí y cuando terminó aquí. ¿Estamos? Le registra esos tiempos. Ahora, distancia-tiempo, pues yo tengo la velocidad, ¿cierto? La calculo, porque la velocidad es una relación. Sí, la velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo. Distancia 12 centímetros sobre la distancia que ustedes tomaron y el promedio de tiempo. ¿Estamos? Me dicen si estamos o no estamos. Sí, eso, bueno, usted está, estamos, muy bien. ¿Estamos? Entonces, diámetro del balín, radio del balín, volumen del balín, peso del balín, distancia, que sería la misma en la probeta, tiempo de caída, y con estos 2 datos calculo la velocidad de caída. Bien, estamos hasta ahí. Entonces, ¿qué usamos? Ya usamos el cronómetro, ya usamos el lápiz, ya usamos la cinta, ya usamos la regleta, ya hemos usado todo. Ahora vamos a ver lo más fundamental y con esto yo termino. ¿Sí? Con esto yo termino. Entonces voy a borrar aquí. ¿Cuál es el sustento teórico y cómo vamos a hacer el cálculo de esas viscosidades? El sustento teórico o la viscosidad se obtiene a través de una ley que se llama la ley de Navier-Stokes. La ley de Navier-Stokes. Son 2 físicos matemáticos norteamericanos, bueno, fueron porque pues ya murieron, y ellos plantean una ley para calcular la viscosidad a partir de la ley que le llamaron la ley de Stokes. Entonces, ¿en qué consiste? Dicen lo siguiente: si yo tengo una esfera como la que nosotros tenemos, esa esfera tiene un peso que yo ya se lo determiné, ¿cierto? Por efecto de la gravedad, la esfera baja en esta dirección, pero resulta que a ese movimiento de la esfera se le oponen 2. Estas 2 fuercitas se le oponen. Una se conoce como la fuerza de arrastre viscoso, fuerza de arrastre viscoso, FB minúscula, y la otra se conoce como el empuje, ¿sí? O la fuerza boyante, fuerza de empuje o fuerza boyante. Esta es la fuerza que actúa sobre nosotros cuando entramos a la piscina, no sabemos nadar, y si usted no toma agua, pues ella lo saca. Bueno, igual si usted toma agua también lo saca, después de mucho tiempo, pero lo saca, usted sale. O sea, no hay alguien que se ahogue y que quede en el fondo. ¿Por qué? Porque esta fuerza actúa. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted no sabe nadar, usted tapa la nariz, no respira y en algún momento al otro día sale. No, mentira, usted sale. ¿Sí estamos? Entonces yo puedo hacer un balance aquí, ¿sí? Algebraico, y decir que el peso es igual a la fuerza de arrastre viscoso más el empuje, ¿cierto? Entonces la fuerza que baja es igual a las fuerzas que suben. Peso de la esfera es igual a la fuerza de arrastre viscoso más el empuje. Entonces partamos de esto. El peso lo conozco, ya determiné los pesos de los balines. Voy a calcular una fuerza en función de una de las propiedades que calculé, que se llama el empuje hidrostático, ¿sí? La fuerza de empuje, que esa la determinó Arquímedes. El empuje es igual al volumen de fluido desalojado. Ya les voy a explicar eso. Pensemos que la probeta está totalmente llena, muy llena, y yo voy a meter un balín. Ese balín tiene un volumen, este balín tiene un volumen. Tiene un volumen. Cuando yo coloque el balín y el balín entre totalmente, si eso está lleno, aquí se va a rebosar un poquito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, va a desalojar. Si yo logro ese poquito recogerlo, este peso de fluido que salió, ese peso desalojado es este empuje. Ahora, eso literalmente es imposible, porque pues yo no podría medir cuánto se desaloja, porque seguramente sale por todos los lados. Digamos que literalmente va a ser imposible, pero para las matemáticas y para el cálculo y para la física no es imposible, porque nosotros tenemos la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Peso específico. Peso específico. El peso específico de ese fluido del que usted
va a medir, que ya lo conoce, es igual al peso sobre el volumen. Sobre el volumen. ¿Sí? O sea, es una relación peso-volumen. Como la densidad, que era masa-volumen. Esta es peso-volumen. ¿Sí estamos? Entonces, ¿yo qué tengo? Yo el peso específico lo conozco, yo ya lo determiné, ya lo conocen, ustedes ya lo hicieron. El volumen lo conoce, porque aquí tenemos el volumen de esas esferitas. Entonces, si yo conozco el peso del fluido y conozco el volumen de la esfera, puedo determinar el peso del agua que se desalojó. Entonces, ¿cómo me quedaría? Peso del agua es igual. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar peso específico del fluido que lo conozco por volumen de la esfera. Volumen de la esfera. Te lo vuelvo a repetir. Ese peso desalojado, que sería el empuje, esto es el empuje, el FB, es igual al peso específico del fluido, que yo ya lo calculé. ¿Cómo lo calculé? Producto de la densidad por la gravedad, por el volumen de la esfera. Y el volumen de la esfera, pues yo también ya lo calculé ahí en función del radio, que lo medí. ¿Listo? O sea que este FB ya lo conozco también, ¿cierto? Ya lo conozco. O sea, conozco el peso y conozco el empuje. El peso porque fue lo que se me registró en la balanza, y el empuje porque apliqué esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula de aquí de peso específico, ¿sí? Diciendo desde el concepto de que el empuje es el peso del fluido desalojado. Es despeje de aquí el peso como producto de peso específico por volumen. ¿Alguna pregunta ahí? Yo creo que vamos a tener que ver el video varias veces. ¿Sí estamos? Y por eso es importante el video, porque usted va a ir viéndolo muy rápidamente o muy despacio y va a ir aplicando el concepto. Entonces, conozco el peso y conozco el empuje. Entonces, ¿qué me queda ahora? Me queda la fuerza de arrastre viscoso. Entonces voy a despejar esa fuerza de arrastre viscoso. Entonces yo digo, voy a borrar allá, voy a borrar acá, muchachos. Sí puedo borrar el tablero. Entonces miren lo siguiente, miren lo siguiente. Miren lo siguiente, chicos. Entonces me queda la fuerza de arrastre viscoso va a ser igual al peso, y este empuje que está positivo lo paso a negativo. El peso lo conozco y el empuje lo calculé. O sea que yo ya conozco la fuerza de arrastre viscoso. Y usted me dirá, bueno, es que yo necesito la viscosidad. De aquí sale. Porque la fuerza de arrastre viscoso es 6pi mu LP. Eso es la fuerza de arrastre viscoso. No me va a preguntar de dónde sale, porque tendríamos que preguntarle al señor Navier esto. Ese fue el aporte de ellos. Porque lo otro es un equilibrio de fuerzas. De la fuerza de arrastre viscoso es el producto de dos constantes. 6 es una constante, pi es un número constante, por la viscosidad dinámica, que es la que yo quiero calcular, por el radio de la esfera, por la velocidad de caída de la esfera. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto es igual al peso de la esfera menos el empuje. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es este mu, esa viscosidad dinámica. Entonces digo mu es igual al peso de la esfera menos ¿qué es? El empuje, ¿sí? Que lo calculo como el peso específico por el volumen de la esfera, y esto lo pongo a dividir sobre esta constante 6pi, que está multiplicando por el radio de la esfera por el volumen, la velocidad de caída. Esto es velocidad de caída. Entonces, la viscosidad dinámica es peso de la esfera, que lo conozco, empuje, que lo calculo, 6pi, que son constantes, el radio de la esfera, que lo conozco porque ya medí el diámetro, lo divido entre 2, y esta sería la velocidad, que ya la calculé, ya la conozco, que es el cociente entre la distancia que medí en la probeta y el promedio de los tiempos que me registraron los cronómetros. Entonces ahí tendría mu. ¿En qué la voy a medir? ¿Cuáles son las unidades? Pascales por segundo. Una vez que tenga esa viscosidad dinámica, pues ya la cinemática es muy sencilla, porque digo que la viscosidad cinemática es el cociente entre la dinámica y la densidad absoluta. ¿En qué unidades me va a dar? Me da unas unidades que se llaman stocks. O stocks, o centímetros cuadrados sobre segundo, o metros cuadrados sobre segundo. ¿Preguntas?